en Efesios. Estamos en Efesios y una palabra interesante que aparece en Efesios 5 veces, si no me equivoco, sería la palabra misterio. La palabra misterio es una palabra interesante, ¿no? Aparece 18 veces en el Nuevo Testamento y 5 veces en Efesios. Y cuando ustedes piensan en lo que es un buen misterio, no sé en qué cosa piensan. A mi mente vienen varias cosas. Tal vez la primera sería esta novela, esta serie de libros sobre Sherlock Holmes. Y no sé si bueno, es un detectivo, es ficción, ¿verdad? Una obra de ficción, pero hace más de 100 años, el autor escribió sobre Sherlock Holmes, un detectivo de Londres que podía solucionar los misterios y las enigmas más difíciles. Nadie más tenía una idea de cómo solucionar algunos problemas, ¿no?, que surgieron en Londres, pero Sherlock Holmes podía. Y él hizo que se viera como una cosa muy sencilla y nadie podía entender la inteligencia de este hombre porque podía solucionar todos los misterios. Pero esa serie de libros era muy interesante porque los misterios son captantes, ¿no? Cuando hay algún problema o algún misterio y no sabemos cómo, no tenemos la solución. Y cuando alguien nos puede resolverlo, nos capta, nos interesa un buen misterio. Y esta palabra misterio aparece en las escrituras y tiene ese mismo efecto. Pero es un misterio, el misterio del evangelio es algo que Dios nos ha revelado. Bueno, el título del libro que de recién publicamos es La revelación del misterio. El apóstol Pablo, al cerrar el libro de Romanos, dice que el evangelio es según la revelación del misterio. Cómo Dios podía solucionar los pecados del mundo. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía convertir un pecador, alguien con pensamientos y impulsos y ideas malos, en un santo? Ese es el misterio del evangelio y demuestra cuán importante es que entendamos bien lo que es el evangelio y nos apliquemos a vivir el evangelio. Pero vemos esta palabra aparece varias veces en Efesios, misterio. A veces tiene que ver con el evangelio. De hecho, las 5 veces que aparece tiene que ver con el evangelio. Pero el apóstol Pablo usa la palabra unas veces en capítulo 5 para tratar del matrimonio. Y supongo que ustedes saben ya a dónde voy con esto, que el misterio tiene que ver con el evangelio y toca también, el evangelio toca el matrimonio. Y vamos a hablar sobre este concepto de misterio esta tarde. Efesios es un libro con solo 6 capítulos, pero contiene una de las explicaciones más amplias del evangelio en toda la Biblia. Es interesante notar que alguna forma de la palabra amor o el verbo amar aparece 18 veces. Es un libro del amor. Como cada pareja sabe, el amor puede ser una cosa media complicada. A veces decimos que las diferencias entre los sexos son un misterio. Hermano, creo que dije que la palabra misterio aparece 18 veces. Creo que me equivoqué, no son 18 veces. No sé exactamente cuántas veces aparece, pero aparece bastantes veces, sí, en el libro de Efesios. Hay un versículo en Proverbios que habla sobre el misterio entre los sexos. Y Proverbios 30, 18 a 19 dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, y el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Ahora, el significado, ¿verdad?, de esta última comparación, el rastro del hombre en la doncella, varias personas han debatido sobre qué exactamente significa, pero creo que todos pueden estar de acuerdo que significa la relación que puede tener un hombre con una mujer, y este hombre, este sabio
escribió que 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Por maravillosa es la relación matrimonial, también a veces es complicada y puede surgir cosas que no sabemos cómo resolverlas. En el Evangelio hay una respuesta. Hay una respuesta en el Evangelio. Este es un misterio que sí a veces es complicado, pero debemos darnos cuenta de que es un misterio encantador que puede resultar en amor profundo y obviamente si estamos tratando el amor matrimonial, esta relación puede resultar aún en nueva vida, la vida de un hijo o la vida de varios hijos. Mickey y yo tenemos un hijo, Owen, y estamos muy contentos con cómo crece. Supongo que ustedes también, varios de ustedes tienen a hijos y es una responsabilidad, pero también un gran gozo. Yo recuerdo a veces cuando me pregunté en la universidad, Mickey mencionó que yo era una persona muy seria, es verdad, y a veces me preguntaba cómo y cuándo voy a poder reírme de vuelta, porque tomé tanto en serio mis estudios y eso. Y a veces me encerré demasiado con mis estudios. Pero al tener a un hijo, primeramente tener a una esposa que me ayuda aliviarme y pensar en otras cosas. Y también un hijo, puedo jugar ya con mi hijo. Es de mucha bendición. Es el resultado, obviamente, de decidir amar a otra persona en un matrimonio. Y hay muchas bendiciones que podemos disfrutar. No es por casualidad que Dios ha creado esta relación misteriosa y que la usa para ilustrar su propio amor que tiene para nosotros creyentes. Bueno, aquí tengo el dato. La palabra misterio no es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Aparece 28 veces en el Nuevo Testamento, pero aparece 5 veces en Efesios. Entonces, vamos a enfocarnos en 3 pasajes en el libro de Efesios que tratan este tema del misterio, de lo que es un misterio. Y vamos a estar en capítulo 1 y voy a leer versículos 3 a 9 y comentar un poco sobre el significado ahí del misterio de la sangre de Cristo. El hecho de que Dios, el Hijo, estuvo dispuesto a morir para solucionar nuestros pecados y hacernos santos y buenos esposos y buenas esposas, es un misterio, pero es lo que hizo. Entonces, el misterio de la sangre de Cristo. Y en capítulo 5 vemos el misterio entre los sexos. Y en capítulo 6, al cerrar esta epístola, el apóstol Pablo habla sobre este misterio que todos necesitan saber, el misterio del Evangelio. Entonces, primeramente, el misterio de la sangre de Cristo. Estamos en Efesios y yo voy a leer versículos 3 a 9. Efesios 1, versículos 3 a 9. Dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está esa palabra clave en la que vamos a enfocarnos. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, aquí en este pasaje vemos el misterio de la sangre de Cristo. Hermanos, todavía no he orado. Vamos a orar para poder seguir. Padre Celestial, es mi deseo, es todo nuestro deseo que crezcamos según tu voluntad, que entendamos el gran amor que nos tiene Jesucristo, el amor
del derramamiento de su sangre y el amor que Él nos ha planificado para que la pongamos en práctica en nuestras relaciones más íntimas aquí en el matrimonio. Yo quiero para Mickey y yo, Padre, un amor divino, un amor piadoso para poder disfrutar de una familia santa, según que es tu plan para nosotros. Y yo pido, Padre, que bendigas a todo matrimonio aquí presente con los mismos deseos y el mismo poder en el Evangelio. Que todos esta noche podamos conocerte mejor o por lo menos reflexionar en las riquezas del amor que tenemos en Cristo y luego, Padre, reflejar ese amor en nuestros matrimonios. Es difícil. Somos gente rodeada de tentaciones, debilidades y problemas y otras cosas, pero pedimos, Padre, que el Evangelio nos alumbre, nos dé poder para poner en práctica el amor que vemos en las Escrituras, el amor que nos tiene Dios. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces estamos aquí en Efesios y vemos el misterio de la sangre de Jesucristo. El resto del capítulo 1 y 2 se dedica a explicar los cambios en las relaciones entre los judíos y los gentiles del primer siglo. Esta era una relación muy complicada. Si ustedes saben algo de este trasfondo, ¿no? Del Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, un problema que tuvieron los judíos era separarse demasiado de las culturas gentiles. Ahora, separación del pecado debía haber y a veces lo hicieron bien, muchas veces no lo hicieron bien, pero se separaron en el sentido de pensar que eran mejores que los demás y en vez de alcanzar a los gentiles con las verdades de Dios registradas en las Escrituras, que siempre la gente judía las había guardado bien, preservado y promulgado entre sí, no alcanzaron los gentiles con estas riquezas. Eso es lo que hizo Jesucristo cuando Él vino. Priorizó sí a su propio pueblo, pero también priorizó a los gentiles, tal como sus compatriotas no lo hicieron. Y entonces, cuando por fin Jesucristo había establecido la iglesia, muchas veces hubo malentendidos y debates y problemas entre los gentiles y los judíos. Y por eso muchas veces este tema surge en los escritos del apóstol Pablo, cómo debían llevarse los gentiles con los judíos y viceversa. Y era una relación muy complicada. Por ejemplo, los judíos no querían comer cerdo. Los judíos tuvieron ciertas costumbres de guardar y respetar ciertos días y los gentiles ni una idea qué significaba eso, no les importaba. Entonces era una relación bastante complicada. Y los judíos pensaban que las promesas de bendición y las promesas del Mesías solo pertenecían a ellos y no a los gentiles. Si hubieran conocido las Escrituras, como por ejemplo la promesa del profeta Isaías, habrían reconocido que no era así. Isaías había profetizado en capítulo 49 de su libro que ahora pues dice Jehová, escribe, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, hablando sobre el Mesías aquí. También dice, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, Isaías escribiendo en tiempos antiguos testamentarios había dicho que el propósito de Dios, el propósito mesiánico, es que los gentiles sean alcanzados con las verdades de Dios, pero en tiempos del Antiguo Testamento no, los judíos no lo hicieron. Y poco después en el profeta Isaías en capítulo 53, él escribe, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todo esto fue escrito, como muchas otras profecías mesiánicas, antes de que viniera Jesucristo todavía. Pero los profetas habían visto que Dios iba a solucionar los pecados de los gentiles y también de los judíos por medio de un Mesías que daría su vida en sacrificio por nosotros. Entonces, a veces gente que no cree dice, Jesús pensaba ser el rey de Israel y no podía anticipar ser crucificado y muerto. Y él vino para morir. Él vino para vivir y guardar la ley de Dios y morir en nuestro lugar como sacrificio por nuestros pecados para satisfacer la ira de Dios y la justicia de Dios, que hay que pagar. Alguien tiene que pagar el precio del pecado, o el pecador, o Dios Hijo, el único que realmente podía llevar los pecados del mundo por ser perfecto y por ser Dios. Y todos los profetas anticiparon que esto iba a pasar. Y el apóstol Pablo habla sobre ya en Jesucristo, ya no queda un muro que divide los gentiles de los judíos. Somos uno en Jesucristo y podemos relacionarnos correctamente. Y ahora vamos a aplicar el evangelio al matrimonio, porque eso es lo que el apóstol Pablo hace, especialmente en capítulo 5 de Efesios. Pero también afecta otras relaciones. Si en el primer siglo hubo problemas entre los judíos y los gentiles, hoy en día puede haber problemas entre gente de diferentes clases de la sociedad, de diferentes colores, de diferentes trasfondos económicos o educativos y aún religiosos. Pero en Cristo, siempre que vayamos a Dios por medio de Jesucristo, hay paz. Hay paz. El Evangelio nos lo hace. La sangre de Cristo nos lo posibilita. Cristo vino para perdonar los pecados de su pueblo, los judíos, igual que a los de nosotros, los gentiles. Y esto pasó a través de su muerte sobre la cruz. Cristo es el Mesías, la luz de Israel y la de las naciones. Pero los detalles de la vida del Mesías y cómo había de restaurar la gente y perdonar pecados no eran muy claros en el Antiguo Testamento. Y es por eso que el apóstol Pedro nos dice en capítulo 1, 1 de Pedro 1, 10 a 11, escribe, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Parecería una cosa increíble que en vez de requerir la muerte de cada pecador, Dios requiriera la muerte del Mesías y a través de su muerte proveer el perdón de pecados y vida eterna a los demás. Pero esto es exactamente lo que ha hecho. Y la manera en que accedemos a este perdón, que es el misterio explicado aquí, se explica en capítulo 1, versículo 13. 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, para ser salvo, una persona tiene que oír, entender, y habiéndose arrepentido de sus pecados, creer las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay un bendito misterio en la sangre de Jesucristo. Y como el matrimonio ilustra la relación entre Cristo y la iglesia, hay también un misterio entre los sexos. Entonces, en primer lugar, vemos que hay un misterio. La sangre de Cristo es bastante misteriosa. Y aunque no logremos entenderla por completo, cómo Dios podía disponerse a solucionar los pecados por enviar a su propio Hijo para morir en nuestro lugar, somos sabios cuando lo aceptamos. Y somos sabios cuando dejamos que nos transforme para que perdonemos, para que amemos como Dios nos ha amado. Y todo eso lo podemos hacer por medio de la sangre de Jesucristo.
Y en Efesios capítulo 5, vemos el misterio entre los sexos. El misterio entre los sexos. En Efesios capítulo 5, yo voy a leer versículos 22 a 32 y bastante rápido. 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Ahí está de nuevo la palabra, ¿verdad? Que la estamos estudiando. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay un misterio entonces entre los sexos. Hoy no es nada popular hablar sobre la importancia de la sumisión de la mujer a su marido. El mundo rechaza ese concepto. Es algo muy ajeno, muy antiguo, muy anticuado en el mundo. Pero para nosotros creyentes, los que nos pasamos en las escrituras, no importa lo que el mundo dice acerca de cómo mantener la mejor relación entre los sexos, porque demuestran fracaso, demuestran ignorancia. Por todos los divorcios y falta de matrimonios que existen en el mundo, no debemos ir al mundo para instruirnos. Dios nos ha creado, Dios nos entiende, Dios nos ama. Y Él tiene la autoridad para decirnos cómo andar. Estos versículos son claros. Como la iglesia debe obedecer a Cristo, así la casada debe obedecer a su marido, dice en todo. Obedecer a su marido en todo. Este mandato habla de reverencia, habla de respeto, habla de obediencia y habla de sumisión. Y yo sé, hermanas, que a veces no es fácil, pero si ustedes quieren recibir una bendición de Dios, si quieren ganar, tener influencia sobre y hacia tu marido, sométense a él en todo. Y eso le ayudará a él a amarte como debe también. Le facilitará el amarte como él debe amarte. Puede costarte hacerlo. Y en el mundo no vas a encontrar ningún apoyo ni ninguna motivación. Pero si lo hacen por medio de fe en el nombre de Jesucristo y por su gracia, Dios va a bendecirte a tu familia en gran manera y ayudar a sus hijos también crecer bien formados, con una idea bien formada de lo que es una familia piadosa. Es un mandato que tenemos aquí. Y a menos que nosotros los hombres digamos amén demasiado rápido, las escrituras nos recuerdan también que nuestra responsabilidad es amar a nuestras mujeres como Cristo nos ha amado. Y ahora piénsenlo, ¿cómo Cristo nos ha amado? Creo que pocos de nosotros diríamos, ya entiendo, ya comprendo, ya sé cómo Cristo me ha amado. Podemos citar el hecho de que Cristo murió por nosotros y está bien porque es verdad. Podemos tal vez citar algunas de las bendiciones y beneficios que tenemos por estar en Cristo y está bien. Pero ¿hemos realmente comprendido cómo y hasta qué punto Cristo nos ha amado?
En mi estudio de Romanos, algo que me fue destacado, me desafió realmente, es entender la relación entre entender lo que Cristo hizo en la cruz y el amor de Dios demostrado en la cruz de Cristo para poder ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, a menos que estemos reflexionando en el gran amor que Dios nos ha tenido por medio de su obra en Jesucristo, no será muy difícil llenarnos o ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la expresión del poder de amar como debemos, el poder del Espíritu Santo en nosotros, corresponde a entender y dar gracias a Dios por la gran obra que nos hizo en Jesucristo. Realmente hemos entendido lo que hizo Cristo. Si es así, hermanos, tendremos poder de amar a nuestras esposas como debemos. Hay 3 aspectos del amor de Cristo que aparecen en este texto que también deben caracterizar el amor que tiene cada hombre por su esposa. Este amor sí es verdadero. Se trata, ¿verdad? Muchas veces en el mundo de lo que es amor y mucha gente ni sabe lo que es amor porque no es autointeresado el amor divino. El amor que estamos estudiando es un amor verdadero y es más, es amor divino. Es amor divino porque es algo que no se encuentra en el mundo. Lo que vemos aquí, hermanos, en versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos que el amor divino requiere el sacrificio del amor y perdón, porque en Jesucristo recibimos amor y perdón. Y como Cristo nos amó, maridos, es nuestra responsabilidad amar a nuestras esposas así. Me pregunto, ¿cuántas cosas te parece, marido, has sufrido a causa de tu esposa? A veces nuestra percepción de quién es culpable nuestra percepción no es correcta. Si nosotros no estamos bien espiritualmente, y yo lo sé de experiencia, cuando yo no estoy bien espiritualmente, más fácilmente culpo a mi esposa por cosas que realmente no hizo, o cosas que quedan fuera de su control, y ya la culpo, me enojo, no estoy contento. Y a veces, hermanos, nos parece que estamos sufriendo a causa de nuestra esposa y no es cierto, porque nuestra percepción está mal y la percepción no viene de Dios. Es posible que hayamos sufrido ciertas cosas a causa de nuestras esposas, pero a la luz de esas cosas, ¿has considerado en algún momento tu propia culpabilidad ante Dios? Algo que me ha ayudado y quiero seguir creciendo en esto como esposo. Es decir, si a mí me parece que algo está mal en la vida de mi esposa, primeramente tengo que decidir si es cierto. Tal vez estoy mal yo por pensarlo, me ha pasado. Pero luego, si yo tengo que perdonarla en alguna área, ¿dónde encuentro el poder de hacerlo? ¿Dónde encuentro la motivación de realmente perdonar como debo? El poder, hermanos, viene de la cruz de Cristo. Viene de la cruz de Cristo. Y si nosotros nos comparamos con la gloria de la majestuosidad de Dios, si tenemos una idea muy pequeña de cómo nos parecíamos ante Dios, antes de recibir la justicia de Jesucristo, el perdón de Dios en la cruz de Cristo, hermanos, no se compara. Si nosotros tenemos que perdonar, no importa cuán grave es la ofensa, si tenemos que perdonar, Dios ya nos perdonó de cosas peores. Es cierto. Y si nosotros nos vemos a la luz de la gloria de Dios, la perfección y la justicia de Dios, vamos a decir, yo te puedo perdonar. Claro que te puedo perdonar, porque Dios me perdonó a mí. Me hizo pecador, un pecador me hizo heredero de la gloria. ¿Cómo?
Es un misterio. Es difícil de creer, pero lo hizo. ¿Quién soy yo entonces para no perdonar? No soy nadie, porque Dios me perdonó. Esto no excusa las ofensas de nuestras esposas, pero es la clave para poder perdonarlas en la manera en que Cristo nos perdona. Este poder nos viene cuando nos damos cuenta de que no podemos reclamar nada. No tenemos derechos ante Dios. Nuestra responsabilidad ante Dios es perdonar y amar. Entonces, base al versículo 25 aquí, el amor divino requiere el sacrificio del amor y perdón. Amor y perdón. Y vemos en versículos 26 a 27 que el amor divino tiene visión. El amor divino tiene visión. 26 dice, ¿por qué es que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia? Dice 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Una expresión que me encanta es a fin de presentársela a sí mismo. Tradicionalmente en una boda es el padre o la esposa que se presenta a sí misma al esposo, y la vez el esposo se prepara todo para poder recibirla, se prepara a sí mismo. ¿Y quién prepara a la esposa? El padre, ella misma. Pero en el plan de la redención, Cristo hizo todo. Él nos hizo aptos para poder presentarnos ante Dios, porque no pudimos, siendo pecadores. Él nos hizo aptos. Él siempre fue preparado, pero Él hizo todo para que entráramos en una relación de amor con Dios y con nuestras esposas y nuestros esposos. Es lindo estar enamorado. Sin embargo, el estar enamorado no es suficiente para garantizar que el amor sea divino. El amor divino tiene visión. El amor tiene una meta y no es arraigado en los sentimientos, aunque sí los incluye. El objetivo del amor divino es que la esposa mejore y que ella se beneficie de haber entrado en un matrimonio con nosotros, los maridos. Porque Cristo nos tiene visión. ¿Por qué hizo lo que hizo? Para santificarnos, para crecernos, para que fuéramos aptos de heredar la gloria de Dios y el cielo. Su amor tiene visión. Y hermanos, nuestro amor debe tener visión para nuestras esposas. ¿Cómo podemos mejorarlas? No digo que podemos mejorar nuestras esposas, pero ¿cómo podemos asegurar que se beneficien por haber entrado en este matrimonio? Cristo nos benefició al darnos sus enseñanzas y una relación con Dios Padre por el Evangelio. ¿Cómo podemos beneficiar a nuestras esposas entonces? Bueno, tengo algunos puntos aquí y estoy seguro que ustedes podrían agregar bastantes también, pero son algunos que me ocurrieron. Primeramente, al amarla en la manera en que Cristo nos amó. Cristo se sacrificó todo para santificar y dice, claro, para santificar y purificar la iglesia. Entonces, amarla como Cristo nos amó. Y en segundo lugar, al proveer expectativas razonables en casa, mostrando paciencia y siendo un ejemplo hasta el punto que podamos a ella en las áreas en que ella es débil. Hermanos, supongo, ¿no? Si un hermano dice, yo ojalá que mi esposa cocinera mejor, con más frecuencia. Otro hermano que capaz tenga una buena cocinera en su esposa, dice, ojalá que mi esposa, no sé, se vistiera mejor, que se cuidara mejor en casa o fuera de casa. O que, hermanos, siempre habrá cosas que no nos gusten. Puede haber cosas que no nos gusten. Según crezcamos, tal vez las notemos menos y menos y menos. Pero puede haber cosas que no nos gustan tanto. Tenemos que reconocer que en algunas áreas nuestras esposas son débiles y para amarla como Cristo nos amó es buscar ser
una ayuda. Ahora, hermanos, no debemos ser, bueno, todas las áreas en que mi esposa bíblicamente es responsable, yo voy a tratar de aliviarla y hacer todo. Y no, ella tiene que aprender si no sabe. Pero podemos ser de ayuda en algunas áreas en que ella sea débil. Sí, cómo no, porque Cristo nos ayuda así, nos ayuda. Y podemos ayudar tal vez a nuestras esposas. Al pensar en objetivos piadosos bíblicos para nuestra familia, quizás con nuestra familia, hacer que ellos participen. En primer lugar sería ir a la iglesia, ¿verdad? Como familia. En segundo lugar puede ser tal vez elegir una noche, una tarde en que la familia puede tener devocionales y que todos participen. Yo tengo un amigo en los Estados Unidos y Dios me utilizó para ganarle a Cristo. Y con tiempo, después de que él había crecido un poco, él quería saber cómo guiar a su familia. Y le sugerí que hizo un devocional con su familia. Él lo hizo. No estaba muy cómodo con hacerlo, pero hizo el esfuerzo y hizo una diferencia en su familia también. Son cosas chiquitas a veces, ajustes que podemos hacer para guiar y amar nuestras familias con metas y con objetivos espirituales para que la familia salga bien y crezca. Es actuar sobre metas, formar metas, actuar sobre ellas y no vivir por casualidad, vivir con causalidad o por causalidad. Y también podemos amar a nuestras esposas con visión cuando oramos por ella, al animarla en su relación con Dios y al guardarla de las influencias malas del mundo. Así podemos amar con visión a nuestras esposas. Y por fin vemos en 32 que el amor divino refleja la hermosura de Cristo. En 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando realmente amamos a nuestras esposas y cuando también las esposas amen y respeten a sus maridos como deben, eso refleja la hermosura de Cristo. El amor de Cristo se puede ver. Este es el gran misterio que asombró el apóstol y que debe asombrarnos a nosotros también. Mientras que el amor del mundo refleja el egoísmo, la avaricia, la codicia, cambia, depende del día. Nosotros creyentes tenemos el Espíritu de Cristo adentro y podemos reflejarlo por la manera en que amamos. La relación entre una pareja casada simboliza el Evangelio y es parte de su ADN. Y este es un misterio. Este es el misterio. El amor de Dios para nosotros es un misterio que se ha revelado en el Evangelio, en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sabiendo algo de nuestro grupo, ¿no? Supongo que todos ustedes han puesto su fe en Jesucristo para poder beneficiarse, poder acceder a este amor de Dios. Pero si todavía no has puesto su fe en Jesucristo, es el primer paso en poder disfrutar de un buen matrimonio. Debemos hacerlo en temor de Dios, en gratitud hacia el amor de Dios que nos ha tenido en la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo. Pero cuando lo hacemos, habrá beneficios personales y beneficios que o para toda la familia también. Porque Dios quiere que participemos en este bendito misterio, el misterio del Evangelio, el misterio del amor de Cristo en nuestros matrimonios. Y por fin, el punto, estoy terminando ahora, hermanos. Gracias por la paciencia y por escucharme. Por fin, el misterio que todos necesitan saber. En Efesios capítulo 6, versículo 19, una vez más menciona el misterio. Dice, y por mí, está cerrando su epístola, dice que oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es un misterio.
¿Qué debe ser entonces la meta de los que nos hemos iniciado en este misterio? El compartirlo con otros. El compartir este misterio con otros. Comenzamos con dejar que el Espíritu Santo tenga control de nuestras vidas para que podamos manifestar el amor divino de Cristo. Luego buscamos esos buenos momentos, tal vez con un bueno o atractivo folleto para compartirlo con los demás. Si hemos creído en Cristo, seamos consistentes con nuestra esposa y esposas con vuestro esposo. No debemos decir que hemos beneficiado del amor divino si no lo reflejamos hacia nuestros esposos y hacia nuestros esposos. De la misma manera, si alguien presente no ha tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo solo para la salvación, ahora obviamente es el mejor momento para iniciarse en este misterio. Bueno, hermanos, con eso termino. Muchas gracias por escucharme y gracias por haberme dado una oportunidad de participar.